Algunas cosas en este mundo nunca estuvieron destinadas a ser presenciadas, y sin embargo, lo fueron. Momentos ocultos, lugares prohibidos y hechos reales tan extraños que difuminan la línea entre la verdad y la pesadilla. Estos son los secretos que se deslizaron por las grietas destellos de una realidad para la que nadie estaba preparado. Porque una vez que desentierras lo que estaba destinado a permanecer enterrado, te preguntarás qué más sigue oculto a plena vista. Número 17. La abducción de Travis Walton. Volvamos a ese día, al día en que todo eso sucedió. Tienes 22 años, estás talando, estás ahí en el bosque. Cuéntame qué fue lo que pasó. Levanté la vista y miré hacia adelante, y vi como una especie de resplandor que se abría paso entre los árboles. En un principio pensé, no era gran cosa, ¿sabes? Nosotros. Quizás había algunos cazadores acampados en la colina de allá arriba. Uno por uno, los demás del equipo comenzaron a mirar, pero nadie dijo, Dios mío, ¿qué es eso? Ni nada parecido. Se suponía que sería solo otra noche en los bosques de Arizona. Una cuadrilla de madereros regresando a casa después de un largo día de trabajo. Pero el 5 de noviembre de 1975, lo que encontraron pasaría a la historia como uno de los sucesos más desconcertantes y controvertidos en la historia de los ovnis. Mientras su camión serpenteaba por los oscuros bosques cerca de Snowflake, los hombres vieron una extraña luz resplandeciente flotando sobre los árboles. Pensando que podría ser un incendio forestal o una aeronave, Travis Walton, el más joven de la cuadrilla, salió para echar un vistazo más de cerca. En cuestión de segundos, un cegador rayo azul salió del objeto, lo golpeó y lo lanzó hacia atrás. Yo, inexplicablemente, me bajé de la camioneta y corrí hacia esa cosa. Pero, pensé que simplemente iba a salir volando, desaparecer en un abrir y cerrar de ojos y... El resto de la cuadrilla entró en pánico y se marchó conduciendo aterrorizados. Cuando regresaron minutos después, Travis había desaparecido. Lo que siguió desató una de las búsquedas humanas más intensas en la historia de Arizona. La policía sospechó de juego sucio, incluso de asesinato, hasta que, 5 días después, Walton reapareció de repente, desorientado, débil y aterrorizado. Afirmó que lo habían llevado a bordo de una nave y examinado seres no humanos. Su historia nunca cambió, ni siquiera bajo pruebas de polígrafo, la presión de los medios y décadas de escepticismo. Lo creas o no, el caso sigue siendo una de las abducciones alienígenas mejor documentadas jamás investigadas, respaldada por informes policiales, resultados de detectores de mentiras y testimonios de 6 hombres que juraron haber visto algo que ningún ser humano debería ver jamás. Es un escalofriante recordatorio de que, a veces, la verdad no se esconde en las sombras, desciende del cielo. Número 16. El desastre del tsunami de Japón. Today, March 11th, marks 14 years since the Great East Japan earthquake. At the exact time the quake struck, people across the country took time to remember the victims. 11 de marzo de 2011. Un día que comenzó en paz pero terminó en devastación. A las 2:46 de la tarde, uno de los terremotos más fuertes jamás registrados sacudió la costa noreste de Japón. Desatando un tsunami que se tragó pueblos enteros en cuestión de minutos. Cámaras de seguridad, teléfonos inteligentes y transmisiones de noticias en vivo capturaron lo que las palabras nunca podrían describir. Muros de agua elevándose desde el océano, arrasando autos, edificios y vidas en segundos. Las imágenes que surgieron eran a la vez hipnóticas y horripilantes. Podías ver a personas de pie en los tejados, observando impotentes cómo olas negras devoraban todo a su paso. Las carreteras desaparecieron, barcos fueron arrastrados kilómetros tierra adentro, y una nación conocida por su resiliencia enfrentó toda la furia de la naturaleza. Esas grabaciones, ahora preservadas en documentales y archivos, se convirtieron en un escalofriante testimonio del puro poder del mar. Pero lo que hizo que las imágenes fueran inolvidables no fue solo la destrucción, fue el silencio que siguió. Los cuadros inmóviles de pueblos inundados, refinerías ardiendo y sobrevivientes varados contaban una historia más allá del desastre. Una de fragilidad humana, resistencia y el inquietante recordatorio de que, a veces, incluso las sociedades más avanzadas son impotentes ante la ira de la naturaleza. Número 15. La desaparición del vuelo MH370 de Malasia.
El mundo observó incrédulo cómo se desenvolvía uno de los mayores misterios de la aviación moderna. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín y desapareció menos de una hora después. Imágenes de seguridad del aeropuerto mostraban a los pasajeros abordando con calma, sin saber que estaban subiendo a un vuelo que nunca llegaría. Minutos después del despegue, el transpondedor del avión se apagó y se perdió el contacto por radar. Lo que siguió fue una búsqueda internacional sin precedentes, que abarcó años y océanos. Pero nadie pudo explicar cómo un Boeing 777 simplemente desapareció. Solo fragmentos, un flaperón de ala y restos de escombros llegaron luego a la costa de islas lejanas, testigos silenciosos de una historia sin final. Las inquietantes imágenes finales de los pasajeros caminando por la terminal se convirtieron en símbolos de lo desconocido. Rostros congelados en el tiempo, atrapados en los últimos momentos ordinarios antes de desvanecerse de la vista del mundo. A pesar de la tecnología, los satélites y la vigilancia global, el vuelo MH370 nos recuerda que, incluso en una era de visibilidad constante, algunas verdades aún pueden deslizarse silenciosamente hacia la oscuridad. Número 14. La destrucción del tornado en Moore, Oklahoma. El 20 de mayo de 2013 comenzó como un día cálido y húmedo en Moore, Oklahoma, del tipo que los residentes saben que puede pasar de la calma a lo catastrófico en cuestión de minutos. A media tarde, el cielo se oscureció, sonaron las sirenas y un masivo tornado EF5 tocó tierra, abriendo un camino mortal a través de vecindarios y escuelas. Personas que comenzaron a grabar la tormenta desde porches y ventanas. De repente se encontraron documentando uno de los tornados más violentos jamás registrados. Las imágenes mostraban al monstruoso embudo ensanchándose hasta convertirse en un muro de escombros giratorios de 1 milla de ancho, tragándose casas en segundos y desgarrando el suelo con una fuerza inimaginable. Los techos fueron arrancados como papel, los autos fueron lanzados al aire y manzanas enteras quedaron reducidas a cimientos desnudos. Mientras el tornado rugía a través del paisaje, el ensordecedor aullido del viento ahogaba todo lo demás, un sonido que los sobrevivientes aún describen como inolvidable. Cuando la tormenta finalmente se disipó, las grabaciones capturaron el desgarrador panorama posterior, calles aplanadas hasta quedar irreconocibles, familias buscando a sus seres queridos y equipos de emergencia irrumpiendo en las ruinas para salvar a cualquiera que pudieran. El tornado de Moore sigue siendo uno de los desastres naturales más devastadores en la historia de Estados Unidos. Sus grabaciones un crudo recordatorio del poder puro e impredecible de la naturaleza. Número 13. La película de Zapruder. Algunos momentos son tan impactantes que detienen el tiempo, y el 22 de noviembre de 1963 fue uno de ellos. Abraham Zapruder, un fabricante de vestidos de Dallas, no tenía idea de que una simple película casera se convertiría en una de las grabaciones más inquietantes de la historia. De pie sobre un pedestal de concreto, levantó su cámara de 8 milímetros para capturar la caravana del presidente John F. Kennedy, un acto ordinario que accidentalmente registraría uno de los eventos más trágicos del siglo XX. Mientras la limusina avanzaba por la calle Elm, los disparos rompieron la calma. La cámara de Zapruder capturó cada segundo horripilante. La reacción del presidente, el pánico de la multitud y el caos desenvolviéndose en tiempo real. Nadie había planeado que un transeúnte preservara la verdad cruda de un asesinato. Y sin embargo, cada fotograma expone un momento congelado entre la vida y la muerte, un vistazo a la historia que millones analizarían una y otra vez. Al igual que la inexplicable desaparición de Travis Walton en los bosques de Arizona, la película de Zapruder demuestra que algunas verdades no pueden ser ocultadas, emergen de repente, de forma inesperada, y exigen ser presenciadas. Es un escalofriante recordatorio de que la realidad, cuando se captura sin filtros, puede ser mucho más poderosa e inquietante que cualquier cosa que imaginemos. Número 12. El desastre del Challenger. Algunos eventos son tan repentinos, tan impensables, que dejan al mundo congelado en shock. Y el 28 de enero de 1986 fue uno de ellos. Millones de estadounidenses estaban pegados a sus televisores viendo el lanzamiento del transbordador espacial Challenger, esperando un triunfo del logro humano. A bordo iba Krista McAuliffe, la primera maestra seleccionada para ir al espacio, simbolizando esperanza e inspiración para toda una generación. Pero solo 73 segundos después del despegue, ocurrió la tragedia. Las cámaras que transmitían el lanzamiento capturaron al transbordador, desintegrándose en pleno aire, una bola de fuego envolviendo la nave y la devastadora certeza de que los 7 astronautas habían muerto. A diferencia de desastres escenificados o representaciones ficticias, esto era grabación en bruto y en vivo. Horripilante e imposible de apartar la vista. Familias, científicos y la nación observaron incrédulos cómo la historia se desarrollaba en un momento que nadie podía haber anticipado.
Al igual que la abducción de Travis Walton y la película de Zapruder, el desastre del Challenger nos recuerda que algunas verdades son inevitables. Aparecen de repente, ante millones de testigos, dejando evidencia de la frágil línea entre la ambición humana y las fuerzas impredecibles de la realidad. Es un crudo recordatorio de que, cuando la historia queda grabada en video, las imágenes perduran, inquietantes, inolvidables e imposibles de ignorar. Número 11. Los momentos finales de la princesa Diana. El 31 de agosto de 1997 marcó un día que el mundo nunca olvidaría. La princesa Diana, la princesa del pueblo, estaba en París, huyendo de los paparazzi en un coche a gran velocidad, cuando la tragedia ocurrió en el túnel del Pont del Alma. Cámaras de seguridad y grabaciones del tráfico capturaron el vehículo descontrolado antes de estrellarse contra los pilares del túnel. Las imágenes, aunque nunca se publicaron por completo, mostraron el caos en los momentos previos al choque, el derrape repentino, las reacciones frenéticas y las secuelas de una colisión que acabaría con la vida de Diana y la de su compañero, Dodi Fayed. A pesar de la investigación y la amplia especulación, muchos de los detalles siguen envueltos en misterio, alimentando décadas de intriga y teorías de conspiración. Estas grabaciones, crudas y sin filtrar, ofrecen un escalofriante vistazo a un momento catastrófico congelado en el tiempo. Sirven como recordatorio de que, incluso en medio de la fama y la fortuna, la vida puede cambiar en un instante, y algunas tragedias quedan capturadas para siempre, estén o no preparados el mundo y sus espectadores para verlas. Número 10. 9 de noviembre, el día en que el mundo se detuvo. El 11 de septiembre de 2001 comenzó como una mañana cualquiera. Cielos despejados, calles concurridas y una ciudad viva con su rutina. En cuestión de minutos, todo cambió. Cámaras desde cada rincón de Nueva York capturaron lo inimaginable. 2 aviones estrellándose contra el World Trade Center, convirtiendo un día laboral normal en uno de los días más oscuros de la historia moderna. Cadenas de noticias, turistas y ciudadanos comunes grabaron el caos mientras se desarrollaba. Explosiones, escombros cayendo y la horrenda visión de las Torres Gemelas derrumbándose en nubes de ceniza y acero. Las grabaciones eran crudas, sin editar y dolorosamente reales. No solo mostraban destrucción, mostraban el shock, la confusión y la angustia de una ciudad y de un mundo, intentando comprender lo que acababa de presenciar. Los videos que surgieron ese día se convirtieron en algo más que evidencia, se convirtieron en la propia historia. Revelaron valentía en medio del terror, humanidad en la tragedia y el aterrador recordatorio de que, a veces, los momentos más inolvidables son aquellos que nadie debería tener que ver. Número 9. La explosión del reactor de Chernobyl. En las tranquilas horas del 26 de abril de 1986, una prueba dentro del reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl se descontroló hasta convertirse en desastre. Lo que comenzó como una revisión rutinaria de seguridad se convirtió en el peor accidente nuclear de la historia. Cámaras de vigilancia y grabaciones de las noticias soviéticas revelaron más tarde escenas que parecían casi irreales. Escombros brillando, humo elevándose del núcleo destrozado y trabajadores moviéndose entre una radiación mortal sin comprender el alcance de lo que acababa de suceder. Al principio, el gobierno soviético intentó ocultar la verdad, pero cuando las alarmas de radiación sonaron por toda Europa, el mundo comenzó a descubrir lo que se había mantenido oculto. Las grabaciones que sobrevivieron, bomberos luchando contra una muerte invisible, helicópteros arrojando arena y boro desde arriba, contaron la verdadera historia de valentía y catástrofe. Muchos de los que aparecieron en las imágenes morirían más tarde por la exposición, sus actos finales capturados para la historia. Las grabaciones de Chernobyl siguen siendo algunas de las más inquietantes jamás documentadas, no por lo que muestran, sino por lo que costaron. Revelan un momento en que el error humano chocó con el poder implacable de la naturaleza, dejando tras de sí un legado de silencio, sacrificio y una tierra que aún brilla con la memoria de aquella noche. Número 8. La tragedia del transbordador espacial Columbia. El 1 de febrero de 2003, el mundo volvió a mirar al cielo, esta vez para dar la bienvenida a casa al transbordador espacial Columbia, tras una misión de 16 días. Las familias de los 7 astronautas se reunieron esperando el familiar estampido sónico que marcaba la reentrada. Pero lo que llegó en su lugar fue el silencio. Y luego, noticias de última hora que nadie quería escuchar. Cámaras en todo Texas capturaron estelas de luz rasgando el cielo matutino. El transbordador desintegrándose a 39 millas sobre la Tierra. Las grabaciones, tanto de testigos presenciales como de los sistemas de seguimiento de la NASA, mostraron escombros cayendo, esparciéndose por cientos de millas. Más tarde se descubrió que un pequeño trozo de espuma aislante había golpeado el ala del transbordador durante el lanzamiento, causando un daño catastrófico que pasó desapercibido hasta la reentrada. Ese diminuto fallo convirtió un regreso triunfal en tragedia en cuestión de minutos. Las imágenes de las estelas de fuego cruzando el cielo azul
se convirtieron en un símbolo inolvidable de la fragilidad, incluso en nuestros mayores logros. Igual que el Challenger años antes, el Columbia recordó al mundo que la exploración espacial es tan peligrosa como inspiradora, una búsqueda que puede alcanzar alturas inimaginables, pero desmoronarse en un latido del corazón. Número 7. La explosión en el puerto de Beirut. El 4 de agosto de 2020, una tarde tranquila en Beirut, se convirtió en uno de los momentos más devastadores jamás captados en video. A las 6:08 p.m, una enorme explosión sacudió el puerto de la ciudad, provocada por miles de toneladas de nitrato de amonio almacenadas de manera inadecuada. En cuestión de segundos, la explosión arrasó edificios, destrozó ventanas a kilómetros de distancia y envió una onda de choque lo suficientemente poderosa como para sentirse a través del Mediterráneo. Cámaras por toda la ciudad, desde fotógrafos de bodas hasta sistemas de seguridad, capturaron el instante aterrador. Un momento, una nube de humo. Al siguiente, un destello cegador seguido de un rugido atronador. Las personas que filmaban desde sus balcones fueron lanzadas al suelo mientras la ola de destrucción barría las calles. Las imágenes eran tan crudas y reales que dejaron atónito al mundo entero, propagándose instantáneamente por internet en cuestión de horas. Lo que esas grabaciones revelaron no fue solo la magnitud de la destrucción, sino la fragilidad de la vida en un único momento ordinario, convertido en catástrofe. La explosión mató a más de 200 personas e hirió a miles, pero su impacto duradero vino de esos pocos segundos de filmación. Un inquietante recordatorio de lo rápido que lo familiar puede convertirse en caos, y de cómo la tragedia de una ciudad se convirtió en una llamada de atención para el mundo. Número 6. El ataque del oso en Yellowstone. En el corazón del Parque Nacional de Yellowstone, 2011 marcó un escalofriante recordatorio de que la naturaleza, aunque hermosa, puede volverse mortal en un instante. Lo que comenzó como un pacífico día de senderismo para una pareja cerca del sendero Wapiti Lake, terminó en horror cuando, sin saberlo, entraron en el territorio de un oso grizzly. Una madre protegiendo a sus crías. El encuentro, capturado de forma incidental en la cámara de un turista desde una cresta cercana, reveló la aterradora realidad de la vida en lo salvaje. Las imágenes mostraban a los excursionistas momentos antes del ataque, sin darse cuenta del peligro que se acercaba. En segundos, su tranquila caminata se transformó en caos. Los guardabosques recuperaron más tarde la cámara, cuyas imágenes finales quedaron congeladas en el tiempo. Los árboles agitándose, el rugido repentino y el intento desesperado de huir. El hombre murió mientras intentaba proteger a su esposa, que sobrevivió para contar su historia. Esos pocos segundos borrosos de metraje nunca fueron difundidos por completo al público, por respeto a la familia de la víctima. Pero los investigadores confirmaron su autenticidad. Sirvió como una sombría advertencia de que, incluso en los lugares más protegidos de la Tierra, la ley de la naturaleza sigue mandando, sin filtros, sin repeticiones, solo el poder crudo de la vida y la muerte, desarrollándose frente a una lente que no parpadea. Número 5. El incendio de la Catedral de Notre Dame. 15 de abril de 2019. Lo que comenzó como una tranquila tarde de primavera en París, se convirtió en una noche que el mundo nunca olvidaría. Al caer el sol, el humo comenzó a elevarse desde el techo de la icónica Catedral de Notre Dame, uno de los monumentos más preciados de la historia humana. En cuestión de minutos, las llamas envolvieron la estructura de madera y cámaras desde todos los ángulos, drones de noticias, teléfonos de turistas, incluso cámaras de seguridad callejeras, capturaron el infierno devorando siglos de historia. La aguja, brillando en rojo contra el cielo del crepúsculo, se mantuvo por un momento como una antorcha antes de colapsar en una ola de brasas. Multitudes se reunieron en las orillas del Sena, muchos entre lágrimas, cantando himnos mientras los bomberos luchaban por salvar lo que pudieran. Las grabaciones que surgieron, el techo desplomándose, los vitrales incandescentes, la impotencia de los espectadores, se difundieron por todo el mundo en tiempo real. No era solo un edificio en llamas, era un momento en el que parecía que ardía la propia historia. Esas imágenes recordaron a millones que la belleza y el legado nunca están a salvo de la pérdida. Y sin embargo, en medio de la destrucción quedó la esperanza. Las grandes torres del campanario permanecieron firmes, un símbolo de que, incluso en la tragedia, algunas piezas de la historia se niegan a caer. Número 4. Las luces de Phoenix. En la noche del 13 de marzo de 1997, los cielos sobre Phoenix, Arizona, estaban lejos de ser ordinarios. Miles de residentes miraron hacia arriba incrédulos mientras una enorme formación de luces en forma de V se deslizaba silenciosamente por el horizonte. A diferencia de aviones o bengalas, estos orbes brillantes se movían con una precisión escalofriante, proyectando sombras y dejando a los testigos atónitos y aterrorizados. Videos caseros y cámaras de noticias locales capturaron el fenómeno desde múltiples ángulos, mostrando las luces suspendidas en perfecta formación antes de desvanecerse sin dejar rastro.
Las autoridades sugirieron explicaciones como bengalas militares o ejercicios de aeronaves, pero para innumerables testigos presenciales, lo que vieron desafiaba la lógica y la ciencia. Las luces de Phoenix siguen siendo uno de los eventos de ovnis más convincentes jamás registrados. Quienes vieron las grabaciones describen una inquietante sensación de que algo más allá de nuestra comprensión había pasado silenciosamente por encima. Un momento que nos recuerda lo frágil que puede ser nuestra percepción de la realidad cuando lo inexplicable llega. Número 3. Las grabaciones de seguridad de Columbine. Comenzó como una típica mañana de primavera en la escuela secundaria Columbine, con los estudiantes acomodándose en las aulas y los pasillos llenos de charla. Pero a media mañana del 20 de abril de 1999, ese día ordinario se hizo añicos en caos. Cámaras de seguridad capturaron los primeros momentos aterradores. Estudiantes huyendo por los pasillos, puertas atrancadas y el sonido de disparos resonando por toda la escuela. Aunque la mayor parte de las grabaciones nunca se ha hecho pública, los investigadores dependieron de ellas para reconstruir el ataque con escalofriante detalle. Las imágenes documentaron los movimientos de los atacantes, los desesperados intentos de estudiantes y personal por sobrevivir y la absoluta confusión de una escuela bajo asedio. Cada fotograma contó una historia de miedo, valentía y la inimaginable realidad de una violencia repentina. Estas imágenes siguen siendo un recordatorio inquietante de que algunas verdades no pueden ser ignoradas. Revelan lo rápido que la normalidad puede desvanecerse y lo frágil que puede ser la seguridad. Un registro crudo de una tragedia que transformó para siempre la seguridad escolar. Número 2. El desastre del crucero Costa Concordia. El 13 de enero de 2012 comenzó como un viaje de celebración para los pasajeros a bordo del Costa Concordia, un lujoso crucero frente a la costa de Italia. Pero lo que comenzó como una velada festiva se convirtió rápidamente en terror, cuando la embarcación chocó contra rocas submarinas cerca de Isola del Giglio, abriendo una enorme brecha a lo largo de su casco. Cámaras de seguridad, teléfonos celulares de pasajeros y grabaciones a bordo capturaron el caos mientras el agua inundaba los compartimentos y el barco comenzaba a escorarse peligrosamente. Los videos muestran a los pasajeros corriendo hacia los botes salvavidas, a los miembros de la tripulación dirigiendo a las multitudes aterrorizadas y al barco inclinándose en ángulos imposibles. Algunas cámaras incluso registraron los momentos en que los camarotes se inundaron y las pertenencias personales flotaron, vidas ordinarias interrumpidas por un desastre extraordinario. Los investigadores utilizaron luego estas grabaciones para comprender cómo se desenvolvió la tragedia y por qué más de 30 personas perdieron la vida. Las grabaciones de esa noche son una cruda evidencia de lo rápido que una celebración puede convertirse en calamidad. Sirven como un escalofriante recordatorio de la delgada línea entre la seguridad y el desastre, y de cómo circunstancias imprevistas pueden convertir incluso el viaje más grandioso en una lucha por la supervivencia. Número 1. El tiroteo de Las Vegas. El 1 de octubre de 2017 comenzó como cualquier otra noche en el festival de música Route 91 Harvest en Las Vegas, Nevada. Miles de asistentes disfrutaban de la música bajo las brillantes luces del escenario cuando, sin previo aviso, estallaron disparos desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay. Múltiples cámaras de seguridad y teléfonos de los asistentes capturaron el caos. Destellos de disparos, multitudes gritando y personas buscando desesperadamente cobertura. Las grabaciones mostraron la magnitud y la rapidez del ataque, decenas de heridos en cuestión de minutos. El caos extendiéndose por el recinto del festival y los primeros respondedores corriendo para salvar vidas. A diferencia de cualquier emergencia típica, este evento fue calculado e implacable, dejando a la nación conmocionada por la realidad de un tiroteo masivo en un entorno público y festivo. Estas grabaciones se volvieron cruciales para las fuerzas del orden, ayudando a reconstruir los movimientos del tirador, al tiempo que servían como un inquietante registro del terror. Los videos siguen siendo un crudo recordatorio de lo rápido que los momentos normales pueden estallar en tragedia y de cómo lo impensable puede quedar capturado, congelado en el tiempo para que el mundo lo presencie. Gracias por ver.